Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar de IPC. Recordamos que el sistema operativo, para evitar problemas entre los procesos, los aísla y les da un espacio de direcciones distinto a cada uno de ellos. La pregunta que surge es por qué ahora necesitamos comunicar estos procesos. Bueno, la mayoría de las respuestas son porque nosotros podemos implementar una tarea dividiéndola en pequeñas subtareas y cada una de estas subtareas las podemos implementar como un proceso. Por lo tanto, yo voy a tener varios procesos que están haciendo parte de la tarea que quiero hacer y obviamente en algún momento van a tener que intercambiar información. Esto me va a permitir, bueno, obviamente compartir información, acelerar los cálculos en el caso que yo tenga más de un núcleo, donde podría ser que distintos de estos procesos cooperativos trabajen justo en simultáneo en distintos núcleos. Me permite tener modularidad, yo podría reemplazar un proceso por otro, respetando las IPC que hace, y obviamente, por más que yo tenga un solo núcleo, la conveniencia es que si yo esto lo hubiera programado con un enfoque monolítico, cuando uno de las tareas o de las subtareas tenga entrada-salida, el proceso completo se bloquearía. Al estar separado en varios procesos, tengo una ventaja. Obviamente, la contra es que necesito en algún momento que intercambien información. Hay distintas formas de intercambiar información. A la izquierda tengo una que es a través del sistema archivos, donde yo hago una llamada al sistema. El sistema tiene que manejar un driver de dispositivos y después cuando él responde, el sistema operativo me responde. Otra alternativa es compartir la información en un área de memoria, en un buffer de memoria, donde solo hago llamada a sistema para leer y para escribir datos. Y la tercera alternativa es en memoria compartida, donde previo pedirle al sistema operativo cada uno de los procesos que comparta un área de memoria, lo que hacen es ambos procesos ven en su espacio propio de direcciones datos compartidos entre ellos. Bien, nosotros hoy nos vamos a enfocar en IPC que están referidas a kernel. Vamos a hablar de FIFO, pipes y colas de mensaje. Bien, pipes o tuberías anónimas, se refiere a anónima porque no tiene ningún nombre o espacio de nombres asignado. ¿Cómo hago? La creo con una llamada sistema pipe y lo que hace es generar en el proceso que invoca a pipe, si yo en mi proceso hago una llamada sistema pipe, lo que hace es generar un buffer en el kernel y dos descriptores de archivo a través de los cuales yo voy a poder escribir datos en ese buffer y leer datos en ese buffer. Una característica interesante o importante de esto es que es unidireccional ese buffer, por lo tanto, solo con un descriptor, el fd1, por ejemplo, escribo y en el 0 leo. Bien, ustedes se preguntarán, bueno, y si esto es interprocess communication, ¿dónde está el otro proceso o los otros procesos? Bueno, así como está no tiene uso, en realidad lo que pasa es lo siguiente. Creamos el mecanismo y después hacemos un fork, con lo cual se crea un hijo, pero ese hijo también tiene los mismos descriptores que el padre abierto. Por lo tanto, el esquema queda de esta manera. Obviamente, lo que yo necesitaría hacer ahora es, por ejemplo, el padre va a hacer una escritura en el descriptor del pipe o de la tubería que permite escribir, ¿sí? Sería este camino. Y el hijo va a hacer una lectura en el descriptor 0, que es el extremo de lectura. Obviamente los otros dos descriptores, para evitar problemas, los debería cerrar, ¿sí? Bien, vamos a ayudarnos del lenguaje C como para ver un pequeño ejemplo de esto. Bien. Tengo un
programa que básicamente lo que hace es crear un hijo. Yo acá voy a poner la rutina que va a ejecutar el hijo y acá a continuación la que hace el padre. Bien, lo primero que hago es hacer una llamada pipe donde como argumento se pasa un arreglo de dos elementos, como ven acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo los dos descriptores, el extremo que escribe y el extremo que lee. Bien. Lo que hago acá el padre, lo primero que tiene que hacer es, si no va a leer en el extremo de lectura del pipe, lo cierra. Mientras que el hijo, como va a leer, lo que hace es cerrar el extremo de escritura del pipe, ¿sí? Quedando como, retomo la diapositiva, quedando de esta manera, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es cerrando este descriptor y cerrando este descriptor. Bien. En este ejemplo lo que hago es que el proceso el proceso padre, lo primero que hace es, después de cerrar el descriptor que no va a utilizar, lo que hace es leer, hace un read en el 0, si recuerdan el 0 es el descriptor de stdin, o entrada, entrada por defecto, o teclado, lo almacena en un buffer. Y después lo que hace es escribir en el descriptor del pipe ese buffer. Fíjense, bueno, que acá pongo leído porque no voy a escribir la cantidad total del buffer, sino exactamente lo que yo escribí por teclado, que lo obtengo acá. A su vez, lo que va a hacer el hijo es, va a leer en el pipe, lo va a almacenar en el buffer y después lo va a escribir por pantalla. Write 1 lo que hace es, escribe en el std out. Bien. Y eso es todo. Cierro los descriptores, lo que hace el padre es esperar que termine el hijo. Lo compilo y si esto lo ejecuto, como verán, se queda esperando. ¿Sí? El padre, el hijo lee del descriptor del pipe, pero si no hay datos, el proceso se bloquea. Y a su vez el padre está bloqueado esperando stdin. Si yo escribo hola pipe, esto el padre lo va a leer por stdin, lo va a escribir en la tubería y el hijo, como la tubería va a tener datos, se va a desbloquear, lo va a leer, lo guarda en el buffer y lo imprime por pantalla. Bien, de esa manera yo logré comunicar dos procesos, ¿sí? Muestro el código acá para que revean nuevamente, ese es. Bien, vamos a continuar con otro mecanismo de comunicación entre procesos. Esta vez se llama FIFO. La diferencia que tiene básicamente es que en el caso anterior, este mecanismo PIPES solo nos sirve para procesos relacionados, me refiero padre-hijo o entre hermanos, si previamente se creó. Siempre tiene que crearse primero el pipe y después hacer los forks que correspondan. ¿Para qué? Para que herede el hijo que se crea o el nieto esos descriptores. Si no tengo esos descriptores, por más que el hijo haga pipe, va a crear dos descriptores nuevos, va a crear otro buffer, pero no va a ser el mismo que el del padre, entonces no va a haber forma de comunicarlos. Esa es una limitación, por lo tanto luego se creó un mecanismo que se llama FIFO, First In, First Out. Lo que hace es una comunicación entre procesos, pero no necesariamente están relacionados. También es orientado a stream de datos, me refiero que si yo escribo bytes, leo bytes. La llamada sistema para crearlo se llama mkfifo, sería similar al código que vimos, pero lo que vamos a hacer, vamos a ver una utilidad dentro del sistema operativo que es un comando que se llama mkfifo, ¿sí? En vez de hacer un programa, directamente lo vamos a mostrar con un shell, ¿sí? Como dice el ejemplo, salgo acá, yo hago un mkfifo y le pongo ejemplo, ¿sí? Si yo hago un cat
de ejemplo, bueno, primero vamos a ver que me lo está mostrando en otro color y la P que tiene al principio indica que es un archivo especial, que es un pipe. Si yo hago pipe ejemplo, lo que hace es ver el contenido de ese archivo. Esto se bloquea. ¿Por qué? Y porque todavía no hay ningún otro proceso que le haya enviado datos. ¿Sí? Podría irme a otra pantalla. Y acá podría ser un ls mayor ejemplo. Recuerden que cuando yo hacía esto, estaba mandando el contenido de la salida estándar del ls al archivo este. Lo que hace es despertar este proceso y mostrarme el resultado del ls. Por otro lado, si yo acá hago un ls mayor a ejemplo, ¿qué va a pasar? También se va a bloquear. ¿Por qué? Porque necesito otro proceso que lea de ese pipe. Y acá yo hago cat ejemplo. ¿Sí? Ahí se despierta el otro proceso y termina, me devuelve el prompt y este otro proceso lo lee. ¿Sí? Podrían, a modo de práctica, hacer un proceso o un programa que cree con la llamada sistema mkfifo, que cree ese archivo especial, ¿sí? Y después no necesito crear un padre y un hijo, sino pueden ser dos programas cualquiera. La clave es que cada uno tiene que saber cuál es el nombre. Por lo tanto, estos se llaman tuberías con nombre, ¿sí? Yo, teniendo el nombre, lo puedo invocar desde cualquier proceso que no tenga nada que ver uno con otro. Fíjense que yo en el ejemplo que mostré acá, lo hacía desde distintas pestañas que en realidad no están relacionadas. Bien, por último, la tercera alternativa que vamos a ver de comunicación entre procesos se llama cola de mensaje. Antes les voy a contar cuál es la necesidad o por qué. Porque tenemos otro mecanismo que hace exactamente lo mismo. Bien, tanto pipe como FIFO están orientados a flujo de bytes. Yo escribo flujo de bytes y por otro lado, el que lee en esa tubería o en ese pipe lee bytes. Si yo quisiera de alguna manera, o si yo tuviera, por ejemplo, dos procesos que escriben en un pipe y uno que lee, este proceso que lee bytes. No tiene forma de saber si el mensaje fue generado por el proceso 2 o por el proceso 1. ¿Sí? No tiene forma. Es más, lo que lee no sabe si es un mensaje o son 2 o 5 mensajes distintos. Supongan que acá leyó 20 bytes, podría haberse generado porque este escribió 10 y este escribió otros 10, o porque uno escribió 20, o porque cada uno escribió 2 mensajes de 5. No hay forma de saberlo. Otro de las limitaciones que tiene esto es que si alguien escribe un mensaje en un pipe y hay dos consumidores, el primero que lee los datos lo saca de este buffer, porque este buffer es first in, first out. Si yo escribo un mensaje, el primero que lo lee lo saca y ya no queda más, entonces el segundo no lo puede leer. ¿Sí? Bien, para el primer inconveniente respecto a cómo saber de quién son los mensajes, se podría solucionar de distintas maneras. Por ejemplo, perdón, eso lo saqué. Bien. ¿Qué aplicamos para solucionar el primer problema de saber los mensajes si son generados por un solo escritor o varios? Bueno, utilizamos cola mensaje donde está orientado a paso de mensajes. También me permite compartir entre procesos relacionados o no. Y acá algo interesante que no tenía ni pipes ni FIFO es que el tiempo de convivencia entre ellos no necesariamente es el mismo. ¿Esto qué significa? Que un proceso podría escribir un mensaje en una cola de mensaje, ya no me refiero a bytes, sino un mensaje, tomo la unidad, sería un mensaje,
Y en el futuro, en algún momento, algún otro proceso lo puede leer al mensaje. La única condición es que no se reinicie el sistema operativo. Recuerden que esta información o este buffer se almacena en kernel. Si yo reinicio el sistema operativo, se pierden esos datos, ¿sí? Pero no necesariamente se tienen que ejecutar a la vez, como FIFO, que yo ejecutaba los comandos y hasta que no estuviera la otra punta se bloqueaban, o como pipes, que si yo no creaba padre e hijo no funcionaba. Acá no necesito nada de eso. Bien, adicionalmente, las colas de mensaje POSIX soportan prioridades, ¿sí? Si no nos interesan las prioridades, a todos le podemos poner el mismo número, que no vamos a tener problema. Bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo lo que hago es crear una cola de mensaje con mqopen. Acá un parámetro importante es el nombre de la cola de mensaje. Por eso son, al igual que la FIFO, con nombre. Una vez que hago la llamada al sistema, el sistema operativo genera una cola de mensajes. Después otro proceso, perdón. Bien. Otro proceso, por ejemplo, entonces si quiere mandar un mensaje, lo que hace es abre esa cola de mensaje, sabiendo el nombre, es suficiente, obviamente si tiene los permisos, y envía un mensaje con MQSend, donde pone el mensaje, la prioridad. Una vez que el mensaje se almacena, queda acá, como les digo, tiene persistencia de kernel, hasta que no se reinicie queda. Y en algún otro momento, si se crea otro proceso que abre la misma cola de mensajes, pero hace un mqreceive, lo que hace es leer de la cola de mensajes. ¿Qué lee? Lee de la cola de mensajes el más antiguo de los mensajes con mayor nivel de prioridad. En el caso de que sea todos de la misma prioridad, lee el mensaje más antiguo. Es una FIFO. Bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer un programa. Bien. Bien, acá tengo un esqueleto de un programa. Lo que hago es, primero, antes que nada, abrir la cola de mensaje con mqopen. El primer argumento es el nombre. Yo lo que voy a hacer, voy a aprovechar los argumentos que se le invocan a main. ¿Cómo le paso esos argumentos? Por línea de comando. Son los argumentos que pongo en la línea de comando. El primer argumento va a ser nombre de la cola de mensaje. Si quiero escribir un mensaje, la voy a leer lectura-escritura. La voy a abrir, perdón. Lo que hago, una vez que esto retorna, me da un descriptor. Utilizo la llamada sistema mqsend, donde pongo el mismo descriptor que me dio. Acá voy a poner el mensaje que quiero, que lo voy a pasar como segundo argumento de la línea de comando. Por último, tengo que poner el tamaño, por eso pongo strlen de ese argumento. Y como cuarto argumento se pone la prioridad, que yo se la pasé con este argumento, el tercero, ¿sí? O sea, en el primero va el nombre de la cola, en el segundo el mensaje y en el tercero la prioridad. Bien, si esto es exitoso, si retorna a 0, significa que la llamada sistema fue exitosa, entonces pongo un cartel que encole el mensaje. Bien, ¿cómo hago a todo esto para obtener argv1, v2, v3? Bueno, lo invoco acá en los argumentos de main. Adicionalmente puse un mensaje que si paso más de 4 argumentos, da un mensaje de error y muestra la forma de uso del programa. Si esto lo compilo, van a ver que les da un error. Dice que no hay referencia a esa función. Sin embargo, si ustedes ven acá, van a encontrar que yo pongo
una biblioteca que hace referencia, ¿sí? En la biblioteca están las definiciones, pero no está la implementación. ¿Cómo es eso? Si nosotros vemos la página de manual de MQSend, M3, lo que me dice es que lo linkeé con bibliotecas de real-time, LRT. Significa que no están implementadas estas funciones MQOpen o MQSend en la biblioteca libc, sino en las de real-time. ¿Qué debería hacer? Agregarle acá a esta sintaxis que lo linkee contra las bibliotecas de real-time. Otra alternativa mejor es editar un archivo que se llama makefile y agregar un flag que se llama que las link dynamical libraries le sume LRT. Si yo hago esto y compilo nuevamente, compila exitosamente. Bien. Lo ejecuto. Vamos a ver que como no pasé los argumentos correctos, me dice que el uso es send, el nombre de la cola mensaje, en POSIX siempre tiene que empezar con barra, el mensaje y la prioridad. Entonces podría ser send barra prueba mensaje. Mensaje 1. Prioridad 5. Me dice que está bien, vamos a probar con otro mensaje 2, prioridad 10 y finalmente el mensaje 3 con prioridad 1. Bien. Ahora vamos a ver, fíjense que esto ya lo escribí. Si yo no reinicio la máquina no voy a tener problema, los mensajes van a estar ahí. Lo que voy a hacer ahora es escribir un programa que los lea. Bien, con un esqueleto similar, yo lo que hago es, nuevamente abro la cola de mensaje con open, tengo que poner el nombre de la misma cola, y en vez de send, invoco a la llamada receive, donde le paso el mismo descriptor, que es mod, un buffer, y después un arreglo donde me va a devolver la prioridad que tenía. Lo que acabo de, lo que desencolo. Y después leído me da la cantidad de bytes que leí efectivamente. Bueno, finalmente lo que hago es muestro el mensaje, la cantidad de bytes, la prioridad y el mensaje. ¿Sí? Leído es la cantidad de bytes, prioridad qué nivel le había dado y contenido que había escrito, que es este buffer. Bueno, también hago igual que recién, pongo un manejo de errores en el caso de los argumentos. Fíjense que para leerlo yo solo pongo el nombre de la cola de mensaje, no voy a decir el mensaje de qué nivel o de qué prioridad es el que quiero recuperar. Recupera el más antiguo del mayor nivel de prioridad. Compilo esto. La cola se llamaba prueba, entonces yo pondría barra punto receive. No va a decir que pongo nombre de mensaje. Prueba. Fíjense que recibió el segundo mensaje. ¿Por qué? Porque tenía la mayor prioridad. Fueron 9 bytes, mensaje 2 son 9 bytes. Si vuelvo a recibir un mensaje, voy a obtener el 1, que tenía prioridad 5, y finalmente si vuelvo a leerlo, obtengo el tercer mensaje que tenía prioridad 1, la más baja. ¿Qué pasa si vuelvo a leer de la cola de mensaje? Bueno, el proceso se bloquea. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que algún otro proceso, por ejemplo acá, envíe un mensaje, send barra prueba, creo que era. Sí, mensaje te desbloqueé. Y la prioridad no interesa, porque no hay ningún otro mensaje. Como verán, el proceso de lectura se desbloquea. Bien, eso es todo. Cualquier duda o inquietud la pueden hacer en el canal.